Hola a todos y buenos días. Hoy es 17 de diciembre. Podemos tener alguna llovizna intermitente. Eso sí, la temperatura buena. Buena para la época del año. 10-12 grados y a veces sol. Arrancamos desde la Torre Mangana de Cuenca, un monumento cultural de unos 25 metros, más o menos, todo por el bulto que hace, y está aquí vigilando la ciudad como un mirador de Cuenca, y tiene ya casi cerca de 500 años. La toma que hemos tomado con la cámara, yo diría que supera ya los 4 kilómetros. 4 kilómetros más o menos. Bien, pues aterrizamos en el campo de tiro de Marañal, que es nuestro campo de tiro deportivo por excelencia, y vamos a participar. Bueno, digo participar porque otra cosa no va a ser posible. No nos engañemos. Hay tirada de Navidad, como todos los años, con cestas de todo tipo. Esto con premios para todos, los ganadores, claro. Y también la 11ª tirada de regularidad. Todo esto en foso olímpico. Necesitamos haber participado en 8 pruebas de las 12 que hay. Así que 8 son las que puntúan de las 12. Y 4 las que podemos ir mejorando. Bueno, podemos ir mejorando si podemos, claro. Esta es la 11ª en foso olímpico y la que queda es para el 7 de enero. Y será en foso universal. Ya sabemos que puntúan los primeros 75 platos de cada tirada. Esto queda claro. A ver, le dimos la enhorabuena en la 10ª prueba al ganador de este 2022. Y os recordamos que es José Francisco Ontecilla Moratalla, que lleva hasta hoy 570 platos. Y a buen seguro que hoy puede mejorar esta cifra de 570 platos. Con este super tirador, por así decirlo, todo es posible. Aunque tiene difícil superar la cifra que hizo en el 2021, que fueron 576. De todas formas, todos los tiradores que habitualmente entrenamos y tiramos aquí en el Marañal sabemos que Ontecillas es capaz de batir su propio récord. Todo esto sin inmutarse, en un pispás. Lo que no entendemos algunos tiradores es porque nadie se fija en él. ¿Será porque no tira campeonatos nacionales? No lo sabemos. ¿Podría representar a España en campeonatos internacionales? Claro que sí. Y sin duda que nos daría muchas alegrías. Pero bueno, el comentario lo dejo ahí. Y siguiendo con la clasificación de regularidad, los puestos del 2 al 6 se van a mover y mucho. El ejemplo lo tenemos con Gonzalo Abarca, que le lleva solamente un plato a José Luis Martínez, que ya en la 10ª prueba remontó la friolera de 14 platos, porque la ganó él. Y todavía le queda una mala tirada que hizo a principio, que son de 60 platos. Y lo más seguro es que hoy remonte esta cifra que tiene de 548. Después, entre Roberto Fernández y Carlos Álvarez, también puede haber cambios. Señalar que a cualquier tirador que le interese esto, puede consultarlo o informarse en la propia web del campo. Y está a nombre de la Asociación de Caza, Pesca y Tiro de Cuenca. Y ahí en la web está todo. Bien, pues dicho esto, tenemos acontecimientos y campeonatos que comentar. El primero es el Campeonato Nacional de Caza Menor con Perro,
que se ha celebrado en el Coto de Plenas, en Zaragoza, entre el 3 y el 4 de diciembre, y que participó un compañero nuestro, Roberto Fernández García, que está compitiendo hoy por aquí, y decir que, francamente, por así decirlo, pues no tuvo suerte. No tuvo suerte Roberto. Le salieron dos perdices, una le salió a destiempo y otra la batió. Pero bueno, son 550 puntos. De los 27 participantes, 6 no cobraron ni una pieza ni media. Nada. Y 5 solamente una perdiz. Eso sí, un coto de bravas perdices por excelencia. 58 perdices entre todos y 2 codornices. Y un poco insólito, ausencia total de conejos, ni uno ni medio. Así que el valenciano Enrique Martín Machado se impuso con sus 5 perdices en la 53 edición de la prueba reina de la Real Federación Española de Caza. Bien, pues nuestra más sincera enhorabuena a Enrique Martín por abatir a esas bravas perdices, 5 bravas perdices, y ganar el 53 Campeonato Nacional de Caza Menor con Perro. Otro acontecimiento ha sido el de la Federación Española de Tiro Olímpico y nuestro presidente Miguel Francés Pumarada, donde ha galardonado a los deportistas sobresalientes internacionalmente en el 2021. Y tenemos alguna foto por aquí, fotos del restaurante Arturo. Y los galardonados de plato han sido 11. También notamos la ausencia de varios de ellos. Y ellas. O por lo menos no se han hecho fotos. Bien, pues muy bonita esta gala, por así decirlo. Que la federación haga este reconocimiento a los deportistas de plato, que se pasan toda su vida entrenando y compitiendo esta disciplina. Vamos a comentar otra noticia también, y es la Copa Presidente de la Federación Internacional de Tiro Deportivo, la ISSF, que este año se ha celebrado en El Cairo, Egipto, donde Fátima Gálvez ha ganado la medalla de bronce. Y vamos a recordar que el año pasado ganó la medalla de oro en la Copa Presidente. Y este año la ha ganado la medalla de oro la italiana Jessica Rossi. Y la medalla de plata la francesa Carole Cormenier, donde su entrenador de la selección francesa es un español, José Bladas. Bien, pues dicho esto, el oro masculino de los men se va para Estados Unidos. Derrick Scott Main. También se ha elegido presidente de la ISSF, donde Luciano Rossi es el nuevo presidente al imponerse a Vladimir Lisin por 136 votos a 127. Y una de las cosas que ha prometido es devolver todo lo que ha aprendido en sus años como deportista. Y propone hacer el deporte del tiro más accesible para personas de todo el mundo, así como una disciplina segura, innovadora y competitiva. Bien, pues de todas formas Luciano Rossi tiene ya mucha experiencia en este deporte, ya que ha sido durante años el presidente de la Federación Italiana, la Federación Italiana de Tiro a Vuelo, la FITA. Así que felicitamos al nuevo presidente por su nuevo cargo. Estamos ya inmersos en los 6 mejores. La final, del 1 al 6. A ver, va a tirar Juan Antonio el plato 95 y él lleva 85. Plato 95 que ha fallado.
Ha fallado el 95, se quedan 80. 94 para Ontecillas. Y 87 para Roberto. A ver Gonzalo Abarca, que va a tirar el plato 96. 89. José Luis. 87. Juan Antonio. No le ha salido. Plato 96 para Juan Antonio. 86. A ver, Antonio González. 81. Plato 97 para Ontecillas. 95. Roberto. 88. A ver, Gonzalo. Lo rompe, 90. José Luis. 88. A ver, Juan Antonio. También lo rompe, 87. Antonio González. Lo rompe también, 82. 98 ya para Ontecillas. 96. Se está aproximando. 89 para Roberto. A ver, Gonzalo. Lo rompe, 91. José Luis Martínez. 89. A ver, Juan Antonio. Se le ha ido. Se quedan 87. Antonio González. 83. Plato 99 para Ontecillas. Lo ha doblado. 97. ¡Buah! Roberto falla el plato. Se queda en 89. A ver, Gonzalo. Muy bien. 92. 92 ya, Gonzalo. José Luis. 90. A ver, Juan Antonio. Muy bien. 88. Antonio González. Wow, lo rompe. 84. Último plato para Ontecillas. A ver, puede ser. Ya es un 98. Parece que le ha quedado descanso. A ver, Robert se ha quedado con 90. Gonzalo Abarca lo ha fulminado, 93. José Luis Martínez. 91. A ver, Juan Antonio. 89. Y Antonio González lo ha fulminado. 85. Esto ha terminado. 98 platos para Ontecillas. Nos ha dado una gran lección. 98 de 100. 93 es el segundo, Gonzalo Abarca. Y 91 es José Luis Martínez Cerraiz, que se queda tercero. Aquí en la tabla estamos viendo la lección que nos ha marcado Ontecillas en el día de hoy. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Vamos a intentar darle la enhorabuena al ganador. Vamos a poner las fotos de los ganadores y nos despedimos hasta el 7 de enero en Foso Universal. Y la última de regularidad en este 2022, aunque se celebra el 7 de enero. Adiós.
Estamos aquí ante el tirador mejor del Marañal, pero de todo el año, ¿eh? Bueno. De todo el año. ¿Con qué has terminado ahora mismo? Bueno, pues hemos hecho de 75-73 y ahora en la serie adicional he hecho un 25, 98 de 100. La verdad que fue una marca para mí muy buena. Madre mía, 98 de 100. Contentísimo. Hice un 23 en la primera y he hecho 25, 25 y en la serie adicional otro 25. ¿Las buenas sensaciones de hoy las has tenido? Sí, he tenido unas sensaciones porque verdaderamente esta semana me lo ocurrió un poquillo. En mi casa he trabajado duro, el aspecto físico, y eso se nota a la hora de doblar. Hoy el segundo tiro me ha acompañado en un porcentaje altísimo. Ha estado en el 90%, creo que de 16 me han entrado 14. 73 de 75 para la regularidad, ¿no? En realidad subimos algún puestecillo. Bueno, ya está ganada la regularidad. Bueno, ya sabes que tienes 576 del año pasado. Pues ahora tenemos con 573. Me faltan 3 para igualar. Yo creo que en la próxima cae, ¿eh? Bueno, pues queda una el 7 de enero de Universal, lo vamos a intentar. Voy a venir con muchas ganas y me voy a preparar, pero bien. Lo vas a tener difícil pasar el 576, ¿eh? Con un 74 sí, todo es posible. Muy bien, señor Ontecillas, enhorabuena. Pues muchísimas gracias. José Francisco Ontecillas Moratalla, el mejor tirador del Marañal, pero de todo el año, ¿eh? Gracias. Bueno, pues enhorabuena. Venga, pues ya nos vemos en la siguiente. El día 7 de enero. 7 de enero Universal, y que a ver si viene más gente, porque este es un campo de los mejores que hay en España. Realmente tiene una cancha preciosa. Aquí el plato, estando nublado con lluvia, el plato se ve pero como una paella. Nada, hoy ha sido un día excelente y encima no hace aire. No hace aire, pero el plato aquí se ve, aunque esté nublado, aquí el plato se ve. Y animo a que la gente venga aquí más a tirar, porque es un campo que funciona a la perfección. Muchas gracias, porque te guste el campo. Mi campo talismán. El Marañal, el mejor campo de España. Pues uno de los mejores, para mí sí. Muy bien, hasta el 7 de enero. Venga, hasta luego.